Quiero continuar con lo que ustedes están trabajando en la línea de la gerencia, la mayordomía, la administración. En mi primera participación estuvimos hablando desde la figura del hacha y la administración que tenemos que hacer de ella para ser efectivos en la tarea, en el propósito y tener buenos resultados. Pero ahora yo quiero que nos ubiquemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1 al 4. Ahí está la base bíblica sobre la cual vamos a partir y a fundamentar lo que vamos a compartir. Isaías capítulo 54, versículo 1 al 4. Para mí es de mucha importancia que usted tome notas, pero que también usted abra o encienda la Biblia y podamos observar juntos las Escrituras y tener una mejor comprensión para garantizar la edificación. Leemos las Escrituras en nombre de Jesús. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén, amén. Cuando nosotros miramos este texto que acabamos de compartir, en primer lugar miramos el tono profético que esto tiene y su aplicación en el primer tiempo, que fue con Israel como destinatarios, encontrándose estos en un tiempo de cautiverio. Por tanto, ellos anhelaban una salvación de esta condición. Así que cuando Dios utiliza al profeta Isaías para traer este mensaje, lo que Dios le está anunciando a Israel es salvación. Era el anhelo que producía la necesidad en la que ellos se encontraban. Por tanto, es exactamente el sentido de salvación lo que le da aplicación a nuestros tiempos, ya que nosotros nos encontramos en un proceso de salvación. Sí, dije en un proceso. La salvación, más que un evento, es ese proceso a través del cual estamos siendo reconciliados y conformados a aquel que nos ha dado vida. Para esto ser entendido, es necesario que sepamos la parte que ya Dios ha hecho por medio de Cristo, que se está efectuando por medio de su Espíritu, y la cual tiene que encontrar correspondencia en nosotros. Debemos corresponder con una fe obediente y práctica para que esta realidad que ya está hecha en Cristo pueda ahora crecer en nosotros. ¿Está conmigo? Ahora bien, dentro de este lenguaje profético en el cual Dios le habla a Israel, existe una realidad que está contenida en la figura. Si usted se fija, aquí se nos está hablando de una mujer que va a dar a luz, y ese alumbramiento es un anuncio que Dios está dando. Y si Dios lo está dando, Él es responsable de hacer que la que no daba luz dé a luz. Está hablando de un alumbramiento, de una manifestación. Está hablando de un nacimiento, de un crecimiento. Pero fíjese cómo el anuncio del versículo 1
donde Dios declara lo que va a hacer, les invita al pueblo a regocijarse, porque esto es un evangelio. Dios le está dando una buena noticia a un pueblo que está en cautiverio. Ahora, en el verso 2, Dios le está hablando no de lo que Él va a hacer, sino de lo que el pueblo debía hacer por lo que Dios iba a hacer. Y ahí entra la parte gerencial del pueblo. El verso 1 anuncia la obra de Dios, lo que Él va a hacer. Hará que la estéril tenga hijos, hará que lo infértil produzca. Pero el verso 2 habla de la responsabilidad del pueblo. Entonces, en el verso 1 hay un nacimiento, en el verso 2 hay una edificación. ¿Me sigue? Verso 1, Dios habla de un nacimiento, y estos elementos son clave en el proceso de la salvación. Lo primero es que la salvación implica un nacimiento. Segundo, implica una edificación. La edificación nos responsabiliza y nos llama a una administración. Entonces, el nacimiento que Dios está anunciando que va a ser, debe ser recibido por una edificación. Le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas sean extendidas, alarga tus cuerdas y asegura tus estacas. Entonces luego viene el verso 3. Primer verso tenemos un nacimiento, segundo verso tenemos una edificación, y el verso 3 habla de un crecimiento. Seguimos el orden: nacimiento, edificación y crecimiento. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Verso 4 habla de una transformación. Hay un cambio de condición. Le estás diciendo: te olvidarás. Está hablando de un tiempo que será ubicado en el pasado del pueblo. La realidad presente que ellos estaban viviendo de cautiverio ahora será su pasado, y la realidad presente será lo que van a hacer de parte de Dios, lo que ellos van a edificar para recibirlo, y el crecimiento que va a dar como resultado el nacimiento en la edificación. Entonces le dice que va a haber una transformación. Se olvidará de la vergüenza de su juventud, refiriéndose al cautiverio de Egipto, y se olvidará de la vergüenza de su viudez, refiriéndose al cautiverio en Babilonia. Le está diciendo Dios que todas sus angustias se irán a su pasado. Pareciera esto aquella gran declaración: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. En todos nosotros, para estar dentro de este proceso de salvación, tuvo que haber un nuevo nacimiento. Para que haya un nuevo nacimiento, la vida de Cristo tuvo que ser invertida por medio de la muerte y ser impartida en su resurrección. La Biblia nos enseña que nosotros participamos de este proceso. Decir yo creo en Cristo es unirnos a Él en la obra que Él ha hecho. Usted tiene que morir juntamente con Cristo para luego resucitar juntamente con Cristo, para luego ser sentado juntamente con Él. No puede usted tener posición con Cristo de comunión, de gobierno, si usted no participa de la muerte de Cristo. Y esta muerte implica no solo saber que Él murió en la cruz, sino la renuncia a una forma de vida que no corresponde al propósito de Dios. Esto implica entonces que también resucitemos con Él, que ahora caminemos en una novedad de vida, en una nueva forma de vida que no es según el sistema de este mundo, sino según la naturaleza de Dios impartida por medio de su Hijo en nosotros. Por tanto, esto no habla de una realidad. Cristo no te hace mejor persona, sino nueva criatura. ¿Está conmigo? La idea del evangelio no es darte una mejor vida, sino darte una nueva vida.
Porque hablar de una mejor vida puede implicar los rasgos y la sombra de la vida que tú llevabas. Puede implicar que dentro de la realidad que vienes, entonces Dios te hará sentir bien. Pero hablar de una nueva vida implica renunciar a una para tener la otra. ¿Está conmigo? Y entonces somos sentados juntamente con Cristo. Pero este texto profético nos habla a nosotros de una responsabilidad. Y así como hablaba en la primera prédica del segundo servicio, nosotros tenemos una idea de evangelio a veces incompleta o equivocada, porque nos sentamos de manera vaga a descansar en lo que Dios ha hecho. Y eso es bueno. Pero si no se implica mi correspondencia, que ahí es donde entra mi administración, pudiera yo hacer estéril en mí lo que Cristo ha hecho. ¿Está aquí? Por esta razón, yo debo de procurar lo que dice el texto 2. A mí me toca participar de este proceso de edificación. Cuando Dios le estaba hablando a Israel, Israel sabía lo que era una forma de vida nómada, que implicaba no casas de concreto, sino casas de tienda. Implicaba mudarse en comunidad de forma transitoria, y para esto era efectivo el sistema de vivir en tienda, porque la casa se podía desarmar y volvía a armarse en otro lugar. Eran casas que estaban acondicionadas para movilizarse de un lugar a otro. Pero ellos sabían, como quienes habían experimentado la vida de desierto, que cada vez que venía un nuevo miembro por medio de un alumbramiento, había que hacer espacio para el miembro que venía, porque entonces podían comprimir la familia y esto iba a peligrar el crecimiento de la familia. Podía traer trastornos y deformaciones. Así que era necesario que el nacimiento sea correspondido por la edificación para no malograr el crecimiento. Por tanto, él le está diciendo que viene un alumbramiento, que viene nacimiento. Hay que preparar la casa. La Biblia nos enseña en este nuevo pacto que ahora nosotros somos la casa de Dios, que ahora nosotros somos el edificio de Dios. Por tanto, usted tiene una responsabilidad de que la edificación de su vida pueda corresponder a la vida que Dios le ha impartido. Usted tiene que ir creciendo en esta edificación. Usted tiene que ir creciendo en el entendimiento de la vida que usted lleva adentro. Imagínese usted que una mujer que está preñada o embarazada tiene un niño dentro y que el vientre no le crezca. ¿Qué usted cree que puede ocurrir? ¿Usted ve que el vientre tiene que crecer? ¿Por qué crece el vientre de la mujer? Porque la vida que lleva adentro se está formando. Y en ese proceso de formación va creciendo. Si el vientre no corresponde al desarrollo de la vida que lleva adentro, va a asfixiar la vida que porta. Y eso ocurre con muchos creyentes que no corresponden en ese crecimiento de edificación para poder combinarse con la vida que llevan dentro. Usted tiene a Cristo viviendo adentro. Usted tiene una porción de Cristo viviendo dentro, y esa es la vida de Dios que usted porta. Por tanto, usted debe de ir creciendo. Usted debe de ir madurando en el entendimiento. Tiene que ir siendo edificado en su fe, siendo edificado en su obediencia, siendo edificado en el servicio, siendo edificado en la adoración. Y todo esto forma parte de esa conclusión de transformación. Una transformación que inicia trasladándolo a usted de las tinieblas a la luz admirable. Pero una transformación que concluye cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ubiquémonos en esta figura. Había que expandir la casa, había que hacer que la casa crezca. Y hay un principio bíblico, y es que cuando usted no le prepare el espacio a lo que Dios va a hacer y está haciendo en usted, se detiene el crecimiento. Amén.
Y cuando hablo de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer, es basado en un principio de una revelación bíblica, que lo que será ya fue. ¿Usted agarró eso? En Dios lo que será ya fue. Dios ha terminado su obra en Cristo. Fue como la afirmación del propósito. Pero ahora Dios se sienta a ver la película del propósito cumplirse en ti. Se lo voy a repetir a ver si lo agarra. Es que es como que cuando Dios estaba cumpliendo la obra en Cristo, era la afirmación de la película. Pero ahora la película está en una grabación en su vida. Por tanto, usted tiene que estar persuadido de que el que comenzó la obra, Él la terminará. Por eso para Dios decir y hacer es la misma cosa. Cristo está sentado juntamente a la diestra del Padre. Está sentado como quien ya ha consumado la obra. Pero esa obra ahora se está edificando en usted. Pero es el mismo espíritu de aquel que terminó, que ahora lo está trabajando en usted, en esta realidad presente. Por tanto, usted tiene que estar persuadido, usted tiene que estar gobernado por esa idea, para que usted viva en la seguridad de esa obra que ya está hecha en Cristo y está siendo perfeccionada en usted. Para esto es necesario que nosotros correspondamos en la edificación, en el crecimiento y en la transformación. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, hay un episodio allí donde una mujer viuda va donde el profeta Eliseo y le dice que tiene una deuda que no puede pagar, apelando a la ayuda del profeta. Le menciona la reputación de su marido, que el profeta Eliseo conoció, y le dice que le ayude. El profeta le pregunta: ¿qué tú tienes? Ella le dice: nada, un poco de aceite. Él le da unas coordenadas, le dice: pues ese aceite que tú tienes, vamos a ponerlo a trabajar. Búscate vasijas prestadas, vacías y no pocas. Subraye eso: vasijas vacías. Porque no es lo mismo una vasija llena que una vasija vacía. Cuando hablamos de vasijas vacías, estamos hablando de espacio. Lo que el profeta le estaba diciendo: búscate espacio. Busca espacio sin límite para que puedas recibir lo que Dios va a manifestar. Dios iba a manifestar un milagro en el aceite, pero ella era responsable de preparar el espacio que lo iba a recibir, de preparar el espacio que lo iba a contener. Entonces volvemos a la profecía. Dios es responsable de cumplir lo que está anunciando. Usted es responsable de recibirlo. Usted tiene responsabilidad en la edificación. Ella debía buscar el espacio. Era la palabra: búscate vasijas vacías. Pero le dijo: no te limites, porque al limitarte estarías limitando lo que yo voy a hacer contigo. Si limitas la edificación, limitarías el desarrollo de la vida que contiene esa edificación. Por eso, ¿qué ocurrió con la mujer? Se encerró en su casa con las vasijas que había buscado. Pero fíjense que llegó un momento donde ella le dice a uno de sus hijos: tráeme otra vasija, porque había un fluir del aceite, había un fluir de la obra de Dios. Pero cuando la vasija se terminó, entonces dice que cesó el aceite. ¿Cuándo se terminó el aceite? Cuando no hubo espacio para recibirlo. Cuando te detienes en el crecimiento de la nueva vida, cuando limitas la edificación, cuando limitas el desarrollo, cuando te detienes, entonces se detiene el crecimiento de lo que Dios ha depositado en nosotros en Cristo. Pero no es el único episodio que nos ayuda a comprender esto. También cuando miramos específicamente en Lucas capítulo 5, ahí hay otro episodio de un milagro. Se le llama el milagro de la pesca milagrosa. Habla de cómo el poder de Dios trajo provisión a un hombre que estaba con las manos vacías. Pedro iba para su casa, ya estaba lavando las redes, y dice que no había pescado nada. No había logrado ni un resultado. Su barca estaba vacía. Había una bancarrota en la vida de Pedro. Pero Jesús llega,
toma la barca prestada para asuntos eternos y luego atiende los asuntos temporales. ¿Usted agarró eso? Jesús toma la barca de Pedro, pero el primer uso que le da la barca es para asuntos eternos, para la predicación del evangelio. Entonces luego atiende la necesidad que hay en la barca, le da instrucciones, le dice boga mar adentro y echa la red para pescar. Pero fíjese que ocurre algo extraño, y es que cuando Pedro tira la red, tuvo una pesca que obviamente tuvo una influencia divina. Por eso al final Pedro se postra y dice el texto, ¿por qué? Por la pesca que había hecho. Y Pedro era un pescador, era su profesión, había visto eso muchas veces, pero no a la magnitud que ahora lo había recibido. Por tanto glorifica al Señor y entiende que la pesca tuvo una influencia divina. Esto sobrepasó los estándares y la experiencia de Pedro. Jamás había tenido una pesca así, así que se postra. Pero pasó algo con Pedro, y es que cuando él hace la pesca por la influencia del Señor, dice que entonces la red se estaba rompiendo. ¿Lo ha leído? La red se estaba rompiendo, por tanto hubo que vaciar los peces de la red y echarlo en la barca. Pero ahora la barca se estaba hundiendo y hubo que llamar a otras barcas para compartir los peces. Entonces aquí había un peligro. Pedro estaba presenciando y recibiendo una obra del Señor, un milagro, pero Pedro no estaba listo para recibirlo. Su espacio no estaba preparado, su red tenía problemas, se le estaba rompiendo. El modelo era que los peces se sacaran afuera en la red, pero tuvo que echarlo en la barca. Pero ahora también la barca se está hundiendo, tampoco la barca estaba lista para recibir los peces. Entonces hubo que llamar a otras barcas. Usted lo ve ahí. A veces hay personas que quieren cosas de parte de Dios, pero ellos no están listos para verlas. Ellos no están listos para manifestarla. Por eso Dios tiene un orden. Va a parir la que no daba luz, pero prepáramele el espacio. Edifica la casa para recibir lo que yo voy a manifestar. Haré que se manifieste en ti un fruto abundante con la semilla que pondré, pero edifica la casa, ensancha el sitio. Voy a traer una gran pesca, pero prepara la red. Estás pidiendo que Dios haga cosas grandes. Eres ambicioso en la fe, pero eres escaso en la edificación. Entonces necesitas una mejor administración. Cuando uno ve a Pedro, parece que aprendió la lección, porque luego leemos una segunda pesca en Juan capítulo 21. Y específicamente en el verso 11, mire lo que dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y escuche el detalle: y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces usted ve la diferencia. En la primera pesca, la red de Pedro se estaba rompiendo y la barca se estaba hundiendo. En la segunda pesca, Pedro parece que aprendió la lección, que Pedro tenía que vivir a la expectativa de la manifestación de la obra del Señor. Debía estar preparado. Por tanto, su red esta vez no se rompió y pudo llevar los peces a feliz término en la red. No tuvo que vaciarlo en la barca, no tuvo que llamar barcas prestadas, porque Pedro estaba listo. Yo pregunto, ¿usted está listo para la manifestación de lo que el Señor está haciendo en su vida? ¿Se ha preparado usted? ¿O usted es de los que le delega al Señor lo que Él le delega a usted? Se lo voy a repetir. ¿Usted es de los que le delega al Señor lo que Él le delega a usted? En la palabra Dios te ha delegado, pero hay gente que le vuelve la delegación a Dios en la oración. Por ejemplo, el Señor le dice en su palabra: id y haced discípulos, y luego ellos se hincan a orar y mandan al Señor a predicar. Señor, mira, ve a la cárcel, entra ahora mismo, entra ya a la celda, Señor, libértalo, transfórmalo, doctrínalo, cámbialo.
Y el Señor dice, pero yo te envié a ti en mi palabra y ahora tú me envías a mí en oración. Dígase usted mismo, yo no debo delegarle a Dios lo que Él me ha delegado a mí. El Señor te está diciendo, yo he puesto la vida de mi hijo en ti y a ti te he llamado a la edificación. Y la primera edificación es la de tu vida. Cuando hablamos de edificar, eso tiene que ver con edificio. Edificar tiene que ver con construcción. Edificar tiene que ver con levantar, tiene que ver con preparar. Y usted tiene que vivir constantemente en esta actividad. Y esta es una de las gerencias más descuidadas. Y el Señor llamará cuenta por nuestra edificación. Usted es responsable de lo que se edifica en su vida, de lo que usted recibe. La vida del Señor ya está en nosotros. Por eso usted tiene que aprender esto. Y es el concepto manifestar. Cuando la Biblia habla de este propósito y de la vida de Cristo, utiliza mucho el término manifestar. Porque manifestar no tiene que ver con aparecer algo, sino con hacer que algo que está se vea, con descubrir algo que está. Es como que yo estoy aquí la mañana entera, pero se anuncia un evento a las 12 del mediodía, al mediodía, y se pone un telón ahí adelante. Pero yo estoy aquí desde la mañana, pero usted no me está viendo. Y resulta que dice nuestro apóstol Yacer, ahora vamos a manifestar la actividad que teníamos preparada. Y se abre el telón. Yo no aparecí, yo siempre estuve ahí. Lo que pasa es que me estoy descubriendo. Y ahora usted me está viendo. Es lo que ocurre con Cristo. Él está en usted. El hecho de que usted no vea el resultado pleno de lo que dice la palabra que Él hará en su vida, no quiere decir que Él no está. Por eso hay un texto clave para entender esto, y está en Romanos capítulo 8, versículo 18, donde la Escritura declara: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Párelo ahí. Ahora viene la segunda parte. Con la gloria venidera. Usted vio cómo dice la gloria venidera. Está hablando de una gloria que viene. Y usted sabe quién es que viene. Quien viene es Cristo. Porque ya la gloria no es algo, la gloria es alguien. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Pero habla de una gloria que viene. Pero luego dice que en nosotros ha de manifestarse. Entonces cuando usted combina esto, le va a dar una idea. La gloria que viene ya está. ¿Y dónde está, pastor, que no la veo? Está dentro de usted. Por eso dice la gloria venidera, ese es Cristo, que en nosotros ha de manifestarse. Ese es Cristo también. El Cristo que viene es el Cristo que está dentro de usted como una vida. Por tanto llegará el momento de esa manifestación. Nuestra vida está escondida en Él. Y cuando el velo se rasgue de nuestra humanidad corrompida, entonces le veremos tal cual es. Le veremos no solo porque viene, le veremos porque habremos llegado a la plenitud de Él. Y entonces Él se manifestará en nosotros. Se manifestará en toda su plenitud. Pero estamos en el ejercicio de esa manifestación. Por tanto, usted debe procurar en su edificación que esa vida que está en nosotros, que ha nacido en nosotros, se manifieste en nosotros. Y esa manifestación es a través del crecimiento de esa vida. Por eso es que dice: la que no daba luz va a parir. Por tanto, ustedes edifiquen la casa para recibirla. Entonces luego dice que esa vida en nosotros como edificio, como casa, va a crecer. Se va a expandir. ¿Qué es lo que se va a expandir? La vida de Cristo. ¿A través de quién se va a expandir? A través de usted. Porque cuando usted salga de este culto congregacional, usted seguirá en un culto racional. Y la idea es que la vida de Cristo se dé a conocer por todo lugar donde usted se mueve. A esto la Biblia le llama llevar el olor de su conocimiento. Usted tiene que llevar el aroma de Cristo, dándolo a conocer en todo
todos los escenarios donde usted se mueve. Tiene que llevar ese olor a su casa, lo tiene que llevar a la empresa, lo debe llevar a la universidad, lo debe llevar a todos los círculos de influencia donde usted se mueve, para que Cristo sea conocido. Por eso dice, te extenderás a la izquierda, te extenderás a la derecha. Ahí no está hablando de un proyecto personal, ahí está hablando de un proyecto divino que está dentro de nosotros. Entonces lo que veremos como resultado es nuestra vieja vida sujeta a un pasado y nuestra nueva vida en un presente continuo hasta llegar a una plenitud que es nuestro futuro esperanzador. Juan dice de esto que nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces diga conmigo, yo estoy en un proceso de crecimiento para la manifestación. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo está usted correspondiendo al llamado de la edificación? Ensancha el sitio de tu tienda, prepara el espacio. Si te quedas en la misma condición, recuerda a la mujer preñada. Si el vientre no crece, se asfixia la vida que lleva dentro. Cristo está siendo formado, expanda, crezca. Y para el crecimiento es muy importante ser flexible. Ser flexible a los cambios del crecimiento. Ser flexible a las demandas del crecimiento. Porque si usted se mantiene en la rigidez de su temperamento, en la rigidez de su mentalidad, en la rigidez de sus emociones, usted pondrá resistencia al crecimiento. Usted no debe ser rígido. Usted tiene que ser como un odre nuevo que pueda corresponder a la multiforme gracia. Porque si usted se queda como un odre viejo, usted será rígido y uniforme. Y esto es peligroso, porque entonces dice que eso peligra, porque el vino rompe el odre y se desperdicia. Y donde hay un desperdicio no hay buena administración. La buena administración da buenos resultados. La buena administración da ganancia. Y aunque a veces no nos gusta utilizar este término porque a veces parece alimentar el ego de algunos, sin embargo, cuando la Biblia habla de Dios y su propósito, siempre habla de un Dios ganador. ¿Usted está conmigo? Siempre habla de un Dios ganador. Ejemplo, cuando Cristo da el reporte en la oración de Juan, ¿cómo dice? Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió. Usted ve, no hubo pérdida. Ninguno se perdió, excepto el que era de perdición. Por tanto, ese no fue pérdida. Cristo está reportando una ganancia. Luego vamos a encontrar a Pablo diciendo que la vida en Cristo y concluirla en Él es ganancia. El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. De modo que nosotros estamos en un propósito ganador. Nosotros no estamos en un propósito para perder. Ahora, cuando hablamos de ganancia, hablamos del propósito de Dios. El punto es que la ganancia del propósito de Dios incluye la pérdida del propósito mío. El crecimiento de la vida de Dios implica la muerte a mi propia manera de vivir. Usted ve cómo se gana aquí, como dice el refrán. Aquí se gana perdiendo. Aquí se crece menguando y aquí se vive muriendo. Por eso es que necesitamos una nueva mentalidad. Porque si tenemos la mentalidad en nuestra condición humana, carnal y de este sistema de mundo, entonces no tendremos un odre flexible a la obra de Cristo. Usted tiene que ser como el odre nuevo, tiene que ser como el vientre de la mujer, tiene que ser como la piel de su cuerpo, que tiene flexibilidad para poder corresponder al crecimiento de su cuerpo. Imagínate que tú tuvieras la piel de madera, o que tuvieras la piel de concreto, o que tuvieras la piel de hierro. ¿Qué tú crees que pasa contigo?
conservarás tu forma, pero la vida que llevas dentro morirá. Usted ve que necesita una piel flexible. ¿Para qué? Para que corresponda al crecimiento. Usted tiene que tener una mentalidad flexible. Usted tiene que tener una personalidad, un carácter, un temperamento, un sistema emocional flexible para que corresponda a las directrices del Espíritu. Porque ahora no es la ley de Moisés, ahora es la ley del Espíritu interna en nosotros. Por tanto, esa ley debe gobernarnos y debemos corresponderle con la obediencia. Y eso es lo que implica la flexibilidad. Pero ¿cuántos de nosotros somos rígidos? Y por eso el tiempo pasa y la vida de Cristo no crece en nosotros. Y recuerde que aquí usted no crece como crece en el orden natural. En el orden natural a usted se le celebra cumpleaños. Pero en la vida de Cristo no hay cumpleaños, porque no es una vida sujeta al tiempo, sino a lo eterno. Los cumpleaños se celebran en el tiempo. Usted no ve cumpleaños. Y el año es un espacio de tiempo. Pero en la eternidad no hay años, no hay meses, no hay días, no hay horas. Es eternidad, es presente todo el tiempo. Aquí no hay aniversario. Por tanto, usted no crece al pasar del tiempo. Aquí usted crece cuando usted entiende la vida que le habita y usted corresponde en la comunión de su espíritu, y así usted va creciendo. Y esa es la edificación, para que usted no aniquile el desarrollo de la vida que usted lleva dentro. Mientras tanto usted esté en esa condición, usted no producirá gozo sino aflicción. Le producirá aflicción al Espíritu de Cristo que está en usted. Le producirá aflicción a sus padres espirituales, a sus mentores. Pablo lo dice de esta forma: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Usted ve como Pablo tenía una aflicción. ¿Por qué? Porque ellos estaban estancando por su rigidez el desarrollo en la nueva vida. Y Pablo dice: tengo dolores de parto. Por tanto, hay un mensaje hoy profético sobre ustedes. Dios anuncia: haré que la que no pare dé a luz. Ese es un evangelio, es una buena noticia. Regocíjate. Pero entonces dice: tú ensancha el sitio de tu tienda, edifica la casa donde vivirá esa vida. Edifica la casa que eres tú. Tú eres el templo de Cristo, tú eres su morada. Tú eres el arca de Dios. Tú tienes que edificar esa casa. Tú tienes que hacer que esa casa se expanda, para que se expanda la vida que llevas dentro, para que crezca y entonces puedas experimentar que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Termino con esto. Diga conmigo: Dios es responsable de cumplir el anuncio de su evangelio. Yo soy responsable de edificar la casa donde vivirá el Cristo de ese evangelio, para expandirlo, dígalo, para expandirlo en todas las direcciones y ver la plenitud de la transformación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Creo que estamos en un tiempo oportuno, iglesia. Dios está recuperando la atención de la iglesia. Muchos ruidos nos distrajeron, muchas luces nos distrajeron, fuera y dentro. Pero el Señor está apagando ruidos, apagando luces, para recuperar la atención de sus hijos y concentrarnos en la vida que nos habita. No olvides la figura profética que hemos leído. No olvides la figura de Pedro con la red. Se iba a desperdiciar la pesca que había recibido, pero Pedro aprendió la lección y preparó la red. ¿La preparó para qué? Para que la próxima vez
no se echa a perder la provisión del Señor. Para preparar la red había que limpiarla, porque a veces la red traía peces, pero con los peces a veces traía basura del agua. Y si la red no se limpiaba, eso iba a traer putrefacción a la red, la iba a deteriorar, la iba a ir dañando. La red había que revisarla para hacerle ajustes si había alguna área floja, alguna área que se estaba rompiendo. Por tanto, tu vida debe ser sujeta a revisiones constantemente y ver aquellas cosas inútiles que hay dentro de ti, aquellos sentimientos que no son útiles en este propósito, que no fructifican, que son estériles, pero que están ahí, que van dañando, que van carcomiendo, y entonces te hacen vulnerable y no tienes entonces las condiciones para contener, para retener la vida que llevas dentro. Recuerda, aquella mujer viuda quería aceite, quería provisión, pero paró el espacio. Y al parar el espacio, paró el crecimiento y el fluir del milagro del Señor. Dios nos dice hoy: hay un nacimiento, hay una vida. Por tanto, prepare la casa, prepare el edificio. Oro al Señor por ustedes. Padre, gracias porque estás reenfocando la iglesia en el planeta hacia la edificación. Nos estás dando a entender que no es tan importante el edificio como el templo que somos nosotros para tu vida. Ayúdanos, Dios, a corresponder a la obra que has iniciado en Cristo y que la has internado en nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser flexibles a las demandas de esa vida, para que nosotros seamos, Señor, una armonía en la edificación con el crecimiento de esa vida, y que podamos expandirla y esta salvación sea conocida de muchos. Ayúdanos, Dios, a superar toda mentalidad estéril, a superar todo corazón estéril y a ser productivos, Dios, en lo que ya tú has puesto. Ya no es tiempo de lamento, porque ahora hay un regocijo en nosotros, porque donde había muerte, ahora hay vida, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo a ser entendido en esta gracia, Dios. Ayúdanos, Dios, a corresponder en esta edificación, para que esta vida siga creciendo a lo interno, pero se siga expandiendo a lo externo. Que así como aquella mujer samaritana, demos a conocer a Cristo a toda la ciudad, y que todos conozcan con el discurso del evangelio, pero también con el testimonio tuyo en nuestras vidas, conozcan a tu Hijo, Dios.